30 expertos no pudieron reparar el Bugatti del millonario. El humilde mecánico lo hizo en minutos. La mañana del martes comenzó como cualquier otra en el exclusivo distrito de Polanco, Ciudad de México, donde los edificios de cristal reflejaban el sol de febrero y los restaurantes de moda preparaban sus terrazas para el almuerzo de ejecutivos. En el penthouse del edificio más alto de la zona, Ricardo Domínguez, de 38 años, observaba su colección de relojes Patek Philippe mientras decidía cuál usar ese día. Era el heredero de una de las fortunas industriales más grandes del país, un imperio de manufactura que su abuelo había construido desde cero, pero que él había heredado sin esfuerzo alguno. Su vida era una sucesión de juntas corporativas, donde otros tomaban las decisiones reales, mientras él simplemente firmaba documentos y disfrutaba de los dividendos que llegaban puntualmente cada mes. Ricardo era conocido en los círculos sociales de la Ciudad de México, no solo por su fortuna, sino por su colección de automóviles de lujo. Poseía un Ferrari 488 pista, un Lamborghini Aventador SUJ, dos Porsche 911 GT3 RS y la joya de su corona, un Bugatti Chiron azul metalizado valorado en $3.2 millones. Ese Bugatti no era solo un auto para Ricardo, era una declaración de su estatus, una forma de recordarle al mundo que él pertenecía a una élite exclusiva que podía permitirse máquinas que costaban más que las casas de la mayoría de las personas. Esa mañana, Ricardo tenía planeado llevar el Bugatti a una exhibición privada de autos de colección en las lomas de Chapultepec, donde otros millonarios mostrarían sus propias adquisiciones extravagantes. Se vistió con un traje italiano de $15,000, se roció con una colonia francesa que costaba $800 la botella y bajó al estacionamiento privado de su edificio, donde sus 6 automóviles descansaban bajo luces LED especiales que resaltaban cada curva perfecta de sus carrocerías. Cuando Ricardo presionó el botón de encendido del Bugatti, esperando escuchar el rugido característico del motor V16 de 1500 caballos de fuerza, lo único que obtuvo fue un clic débil y silencio. Frunció el ceño e intentó nuevamente. Nada. El tablero digital permanecía oscuro, como si el automóvil de $3 millones fuera simplemente un adorno costoso sin vida. La frustración se apoderó de él inmediatamente. Ricardo no estaba acostumbrado a que las cosas no funcionaran exactamente como él esperaba. Llamó de inmediato a la concesionaria oficial de Bugatti en México, pero le informaron que el técnico especializado estaba en Europa asistiendo a un curso de capacitación y no regresaría hasta dentro de 2 semanas. Ricardo exigió que enviaran a alguien inmediatamente sin importar el costo, pero le explicaron que el Bugatti Chiron era una máquina tan compleja que solo 5 técnicos en todo México estaban certificados para trabajar en él y ninguno estaba disponible ese día. La idea de esperar era inaceptable para Ricardo, quien estaba acostumbrado a que el dinero resolviera cualquier problema al instante. Durante las siguientes 3 horas, Ricardo contactó a todos los expertos en automóviles de lujo que conocía en la ciudad. Llegaron mecánicos especializados en autos europeos, técnicos electrónicos certificados en sistemas automotrices de alta gama, ingenieros que trabajaban para otras concesionarias de lujo. Uno tras otro, examinaron el Bugatti, conectaron computadoras de diagnóstico sofisticadas, revisaron sistemas eléctricos complejos, analizaron el motor desde todos los ángulos posibles. Algunos sugirieron que podría ser un fallo en el sistema de gestión del motor. Otros pensaban que era un problema con la batería de alta tecnología. Algunos especulaban sobre fallas en los sistemas de seguridad electrónica que impedían el arranque. Ricardo observaba con impaciencia creciente mientras cada experto cobraba entre 5,000 y 10,000 pesos solo por el diagnóstico, sin ofrecer ninguna solución real. Algunos sugerían remolcar el auto a talleres especializados donde podrían hacer un análisis más profundo, lo que tomaría días o incluso semanas. La frustración de Ricardo se transformaba rápidamente en furia. Había pagado más de 60 millones de pesos por ese automóvil y ahora una docena de supuestos expertos le decían que no podían hacer que funcionara. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias
historias como esta para ustedes. Fue su chofer personal, Ernesto, quien finalmente sugirió algo que Ricardo jamás habría considerado por su cuenta. Ernesto mencionó que conocía a un mecánico en la colonia Doctores, una zona de clase trabajadora muy alejada del mundo de lujo de Polanco, que tenía fama de poder reparar cualquier cosa. Se llamaba Miguel Ángel Reyes, y según Ernesto era un verdadero genio con los motores, aunque trabajaba en un taller modesto que principalmente atendía taxis, camionetas de carga y autos viejos del vecindario. La sugerencia provocó una risa sarcástica en Ricardo. Un mecánico de barrio popular arreglando un Bugatti Chiron, la sola idea era absurda, casi ofensiva. Ricardo imaginaba que alguien que trabajaba con taxis y camionetas destartaladas difícilmente tendría el conocimiento o las herramientas para siquiera comprender los sistemas computarizados complejos de un hipercarro francés. Pero después de 4 horas de ver a expertos certificados fracasar uno tras otro y con la exhibición comenzando en 3 horas, Ricardo estaba lo suficientemente desesperado como para considerar cualquier opción, sin importar qué tan ridícula pareciera. Con un suspiro de resignación y frustración, Ricardo ordenó que remolcaran el Bugatti hasta el taller en la colonia Doctores. Insistió en seguir personalmente en su Mercedes-Benz clase S, negándose a confiar completamente en que cuidaran apropiadamente su automóvil de $3 millones durante el transporte. El viaje desde Polanco hasta la Doctores fue como viajar a un mundo completamente diferente. Las calles amplias y limpias dieron paso a avenidas congestionadas. Los edificios modernos de cristal se transformaron en construcciones antiguas con pintura descascarada. Las boutiques de diseñador fueron reemplazadas por tiendas de abarrotes, taquerías y talleres mecánicos improvisados. Cuando el camión de remolque finalmente se detuvo frente al taller mecánico Reyes, Ricardo sintió que había cometido un terrible error. El lugar era exactamente lo que había imaginado con horror. Una construcción de 2 pisos con paredes de concreto pintadas de un azul descolorido por años de sol y lluvia, ventanas protegidas por rejas oxidadas y un letrero hecho a mano que simplemente decía «Taller Reyes, se reparan todo tipo de autos». El piso de la entrada estaba manchado de aceite viejo, herramientas de aspecto antiguo colgaban de ganchos en las paredes y varios autos en diversos estados de reparación ocupaban el pequeño espacio disponible. Un Volkswagen sedán clásico sin motor, un Nissan Tsuru con el cofre abierto, una camioneta de carga con las llantas desarmadas. El contraste entre el Bugatti Chiron, con sus líneas aerodinámicas perfectas y su pintura azul, que brillaba incluso bajo la luz difusa del taller, y el entorno humilde donde ahora se encontraba, era casi cómico. Era como si hubieran transportado una obra de arte del Museo Louvre a un mercado de pulgas. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas y negocios para observar el espectáculo. Nunca habían visto un automóvil como ese en su barrio, y las cámaras de celulares comenzaron a capturar el momento surreal. Miguel Ángel Reyes salió del interior del taller al escuchar la conmoción afuera. Tenía 29 años, aunque su rostro curtido por el trabajo bajo el sol lo hacía parecer mayor. Vestía un overol azul marino, manchado de grasa y aceite, con su nombre bordado en letras descoloridas sobre el bolsillo del pecho. Sus manos eran grandes y callosas, con uñas permanentemente oscurecidas por años de trabajo mecánico. Su cabello negro estaba despeinado y tenía una mancha de grasa en la mejilla. Todo en su apariencia gritaba «trabajador manual», exactamente el tipo de persona que Ricardo Domínguez había aprendido a ignorar o despreciar durante toda su vida privilegiada. Ricardo bajó de su Mercedes y observó a Miguel con una mezcla de desesperación y desdén apenas disimulado. El joven mecánico se acercó al Bugatti con una expresión de asombro genuino, sus ojos recorriendo cada detalle del automóvil con una reverencia que Ricardo malinterpretó como simple fascinación de alguien que nunca había visto tal lujo. Miguel caminó alrededor del Chiron lentamente, observando las proporciones perfectas, las tomas de aire laterales, el alerón trasero, como si estuviera memorizando cada aspecto del diseño. Ricardo finalmente rompió el silencio con un tono que dejaba clara su impaciencia y su percepción de superioridad. «Mira, no tengo tiempo para explicaciones largas. Este
auto cuesta más de lo que probablemente ganarás en toda tu vida. No enciende. 30 expertos ya lo revisaron y no pudieron arreglarlo. Mi chofer dice que eres bueno, así que tienes exactamente 30 minutos para hacer que funcione. O me lo llevo a un lugar donde realmente sepan lo que hacen. El tono condescendiente y las palabras de Ricardo hicieron que varios de los ayudantes de Miguel, que habían salido a observar el Bugatti, intercambiaran miradas incómodas. Conocían el talento excepcional de su jefe y sabían que no merecía ese tipo de trato. Miguel, sin embargo, mantuvo una expresión neutral, como si estuviera acostumbrado a que personas adineradas lo menospreciaran por su apariencia y su ubicación de trabajo. Miguel simplemente asintió y preguntó si podía abrir el cofre para examinar el motor. Ricardo, quien claramente no sabía cómo abrir el cofre de su propio automóvil, tuvo que admitir con irritación que necesitaba la ayuda de Miguel para hacerlo. El joven mecánico localizó rápidamente el mecanismo de liberación y levantó la cubierta del motor, revelando el complejo motor W16 que ocupaba casi todo el compartimiento trasero del Bugatti. Mientras Miguel se inclinaba para examinar el motor, Ricardo no pudo contenerse y comenzó a hacer comentarios despectivos, más para la audiencia de vecinos que se había reunido que para Miguel mismo. Dudo que alguien que trabaja en un lugar como este haya siquiera visto un motor como este antes. Esto no es un Tsuru o un Chevy viejo, ¿sabes? Este motor tiene 16 cilindros, 4 turbocargadores, 1500 caballos de fuerza. Probablemente ni siquiera entiendas lo que eso significa. Miguel no respondió. Continuó examinando el motor metódicamente. Revisó conexiones eléctricas, inspeccionó mangueras, tocó componentes específicos como si estuviera buscando algo en particular. Ricardo continuó su monólogo condescendiente. Los otros técnicos que vinieron tenían certificaciones internacionales, computadoras de diagnóstico que cuestan $100,000 cada una. ¿Y tú qué tienes? ¿Un destornillador viejo y buena suerte? Uno de los ayudantes de Miguel, un joven llamado Julio, que había trabajado con él durante 3 años, estaba a punto de defender a su jefe cuando Miguel le hizo una señal discreta con la mano para que se mantuviera en silencio. Había una calma en Miguel que contrastaba dramáticamente con la agitación creciente de Ricardo, quien consultaba su reloj cada 30 segundos, murmurando sobre el tiempo perdido y la exhibición que se estaba perdiendo. Después de apenas 5 minutos de inspección silenciosa, Miguel se enderezó y caminó hacia su caja de herramientas. Ricardo lo observó con escepticismo, mientras el mecánico seleccionaba una herramienta específica, una pequeña llave de torque que parecía insignificante comparada con el equipo de diagnóstico sofisticado que los otros expertos habían utilizado. Miguel regresó al motor y, con movimientos precisos, alcanzó un área específica cerca de la parte posterior del compartimiento del motor. Ricardo no pudo resistir otro comentario sarcástico. Ah, claro, una simple llave va a solucionar lo que 30 expertos con tecnología de punta no pudieron. ¿Qué vas a hacer? ¿Apretar un tornillo mágico que nadie más vio? Miguel trabajó en silencio durante aproximadamente 3 minutos más, ajustando algo que Ricardo no podía ver claramente desde su posición. Luego el joven mecánico se limpió las manos en un trapo que sacó de su bolsillo, cerró la cubierta del motor con cuidado y caminó hacia la puerta del conductor. Ricardo lo siguió, claramente preparándose para un "te lo dije" cuando el intento de Miguel inevitablemente fallara. Miguel se sentó en el asiento del conductor del Bugatti, ajustando el asiento hacia adelante para acomodar su altura menor que la de Ricardo. Sus manos, acostumbradas a trabajar con herramientas pesadas y ásperas, tocaron el volante forrado en cuero premium con un respeto casi reverencial. Luego, sin ceremonia ni dramatismo, presionó el botón de encendido. El motor W16 cobró vida instantáneamente, con un rugido profundo y poderoso, que hizo que varios de los espectadores dieran un paso atrás involuntariamente. No hubo dudas, no hubo intentos fallidos, no hubo clic débil. El motor funcionaba perfectamente, cada uno de sus 16 cilindros trabajando en armonía perfecta, produciendo ese sonido característico que solo un Bugatti Chiron podía generar. Los sistemas digitales del tablero se iluminaron en secuencia, mostrando todos los indicadores funcionando normalmente. El auto estaba completamente operativo. El silencio que siguió al
rugido del motor fue ensordecedor. Ricardo se quedó paralizado, su boca ligeramente abierta en shock genuino. Los vecinos que habían estado observando estallaron en aplausos y exclamaciones de asombro. Los ayudantes de Miguel sonrieron con orgullo, aunque no con sorpresa, porque ellos sabían de lo que su jefe era capaz. Ernesto, el chofer que había sugerido traer el auto aquí, tenía una expresión de satisfacción tranquila, como diciendo, te lo dije. Miguel apagó el motor, salió del auto con la misma calma con la que había trabajado y se acercó a Ricardo, quien todavía estaba procesando lo que acababa de presenciar. El joven mecánico explicó con un tono profesional y paciente, completamente desprovisto de cualquier rastro de triunfo o ego. El problema era una conexión de tierra suelta en el sistema de gestión del motor. Es un fallo conocido en algunos Chiron de cierto año de producción. La conexión está ubicada en un lugar muy específico que no es obvio a menos que sepas exactamente dónde buscar. Los sistemas de diagnóstico por computadora no lo detectan porque técnicamente todos los componentes están funcionando, solo que la señal de tierra no se está transmitiendo correctamente. Simplemente reajusté la conexión y aseguré el cableado. Debería funcionar perfectamente ahora. Ricardo escuchó la explicación técnica, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba tratando de procesar como un mecánico que trabajaba en un taller modesto de la colonia Doctores, rodeado de Tsurus y camionetas viejas. Había resuelto en menos de 10 minutos un problema que había dejado perplejos a 30 expertos certificados con equipos de diagnóstico de última generación. La disonancia cognitiva era abrumadora. En lugar de sentir gratitud o alivio, Ricardo sintió algo mucho más oscuro: humillación. Su ego no podía aceptar que alguien a quien había menospreciado tan completamente, alguien cuyo taller estaba manchado de aceite y cuyas herramientas parecían antiguas, hubiera demostrado una competencia que superaba a todos los técnicos certificados que él había considerado dignos de confianza. La vergüenza de haber sido salvado por alguien que consideraba inferior era demasiado para su orgullo desmedido. En lugar de agradecer, Ricardo sintió la necesidad de minimizar el logro de Miguel, de encontrar alguna manera de restaurar su sentido de superioridad. Su voz salió más fría y más cruel de lo que había pretendido. Cualquiera puede apretar un tornillo. No es ciencia espacial. Probablemente fue solo suerte que encontraras el problema. Los otros técnicos habrían llegado a la misma solución eventualmente. Miguel no respondió. Simplemente asintió levemente, pero algo en sus ojos cambió. Era como si una luz se hubiera apagado. No era enojo o resentimiento, sino una resignación triste, el reconocimiento de que algunas personas nunca serían capaces de ver más allá de sus propios prejuicios sin importar cuánta evidencia se les presentara. Pero Ricardo no había terminado. La audiencia de vecinos, la presencia de sus ayudantes observando, la sensación de haber sido hecho sentir inferior en un lugar que él consideraba muy por debajo de su estatus, todo eso alimentó su necesidad de reafirmar su posición dominante. Sus siguientes palabras fueron calculadas para herir, para poner a Miguel en su lugar, para recordarle a todos los presentes quién tenía el poder real en esa interacción. Ricardo sacó su cartera de piel de cocodrilo, un accesorio que costaba más que el salario mensual promedio en ese barrio, y extrajo algunos billetes con una expresión de desdén exagerado. Supongo que esperas que te pague por tus 5 minutos de trabajo. ¿Cuánto cobras normalmente? ¿200 pesos? ¿300? Probablemente es más de lo que vale tu tiempo, considerando el nivel del trabajo que haces aquí normalmente. Extendió 500 pesos hacia Miguel con 2 dedos, como si el dinero mismo pudiera contaminarse por el contacto con las manos sucias del mecánico. Toma, es probablemente más de lo que ganas en un día completo arreglando Tsurus viejos y taxis destartalados. Deberías sentirte afortunado de haber tenido la oportunidad de tocar un auto como este, aunque sea por unos minutos. Los ayudantes de Miguel estaban visiblemente incómodos, algunos con puños apretados, claramente ofendidos por el trato que su jefe estaba recibiendo. Julio dio un paso adelante, listo para defender a Miguel, pero una vez más el joven mecánico hizo un gesto sutil para que se mantuviera atrás. Miguel miró los billetes extendidos, pero no los tomó. Su voz, cuando finalmente habló, era tranquila, pero firme. El servicio de diagnóstico y reparación es de 3,000 pesos,
señor. Es nuestro precio estándar para este tipo de trabajo, independientemente del modelo del vehículo. Ricardo soltó una carcajada despectiva que atrajo las miradas de todos los presentes. ¿3,000 pesos por apretar un tornillo? ¿Te crees mecánico de concesionaria ahora? Esto no es Polanco, amigo. Esto es la Doctores. No puedes cobrar precios de zonas ricas cuando trabajas en un lugar como este, rodeado de... Hizo un gesto despectivo hacia el taller y los autos en reparación. Esta basura. Las palabras cayeron como piedras en el silencio tenso que se había formado. Los vecinos, que habían estado observando con interés, ahora miraban con desaprobación a Ricardo. Algunos murmuraban entre sí, claramente disgustados por la actitud del hombre rico. Ernesto, el chofer, miraba al suelo incómodo, arrepintiéndose de haber sugerido venir aquí, no por Miguel, sino porque sabía que su jefe estaba revelando lo peor de su carácter. Ricardo continuó, su voz subiendo de volumen, alimentada por la mezcla tóxica de humillación mal procesada y arrogancia arraigada. Personas como tú necesitan entender su lugar en el mundo. No porque puedas hacer un trabajo básico de mecánica, significa que eres igual a los profesionales reales, a los técnicos certificados con educación apropiada. Tú trabajas en un taller de barrio porque ese es tu nivel. Probablemente nunca terminaste la escuela. Probablemente vienes de una familia que nunca tuvo nada. Y probablemente nunca tendrás nada más que esto. Señaló hacia el taller con un movimiento amplio de su brazo, su expresión mostrando el desprecio total que sentía por todo lo que veía. Mira este lugar, mira dónde trabajas, mira tu ropa, tus herramientas, tu vida. Y ahora mírame a mí, mira mi auto, mira todo lo que tengo. Esa es la diferencia entre nosotros. Yo soy alguien, tú eres nadie. Y ninguna cantidad de suerte con un tornillo suelto va a cambiar eso. Fue entonces cuando Ricardo cruzó la línea de la cual no habría retorno. Sus siguientes palabras fueron dichas con una crueldad calculada, diseñadas para herir en el lugar más profundo posible. Personas como tú son una vergüenza para sus familias. Tus padres probablemente están avergonzados de que su hijo termine sucio de grasa todos los días, trabajando con sus manos como un simple obrero sin educación. Debería darte vergüenza llamarte a ti mismo un profesional cuando todo lo que haces es ensuciar tus manos en este agujero. El silencio que siguió era diferente al anterior. Este no era el silencio del shock o la sorpresa, era el silencio helado de la indignación colectiva. Cada persona presente, desde los ayudantes de Miguel hasta los vecinos curiosos, hasta Ernesto el chofer, estaba procesando la crueldad absoluta de lo que acababan de escuchar. Varios de los vecinos comenzaron a murmurar su desaprobación más fuerte, algunos llamando a Ricardo maleducado y presumido insoportable. Miguel Reyes permaneció inmóvil durante varios segundos que parecieron eternos. Sus manos, que habían trabajado con tanta precisión en el motor del Bugatti, ahora colgaban a sus costados, temblando levemente. No era de rabia o de ganas de confrontación física, sino de la emoción pura de haber sido atacado en su dignidad más fundamental por alguien que no sabía absolutamente nada sobre su vida, su familia o los sacrificios que había hecho para llegar donde estaba. Cuando Miguel finalmente habló, su voz era baja pero clara, cargada con una tristeza profunda que era más impactante que cualquier grito de enojo podría haber sido. Puede quedarse con su dinero, señor, y puede llevarse su auto. No necesito su pago ni su aprobación. Pero déjeme decirle algo. Usted no sabe nada sobre mí, sobre mi familia o sobre lo que significa tener dignidad en el trabajo honesto. Ricardo, sintiendo que había ganado el intercambio al poner al mecánico en su lugar, sonrió con satisfacción cruel. No necesito saber nada sobre ti. Ya sé todo lo que necesito saber con solo mirar este lugar. Arrojó los 500 pesos al suelo, donde cayeron en un charco de aceite viejo. Recoge eso si lo quieres, o no. No me importa. Lo que ganas en un mes no me compra ni el tanque de gasolina de mi auto. Sin esperar respuesta, Ricardo se dirigió a su Bugatti, que seguía con el motor encendido, ronroneando perfectamente gracias al trabajo de Miguel. Subió al asiento del conductor, ajustó el espejo retrovisor con una mano impaciente y aceleró el motor varias veces, produciendo rugidos potentes que hicieron eco en las paredes del taller. Algunos lo interpretaron como una demostración adicional de poder y superioridad. Luego, sin una palabra más de agradecimiento o reconocimiento,
conocimiento, salió del taller a alta velocidad, haciendo chirriar las llantas del Bugatti en el asfalto desgastado de la calle. Los vecinos y ayudantes se quedaron en silencio, observando a Miguel, quien seguía de pie en el mismo lugar, mirando los billetes en el charco de aceite, pero sin hacer ningún movimiento para recogerlos. Julio, su ayudante más cercano, se acercó y colocó una mano en el hombro de su jefe. Ese tipo es un idiota, Miguel. No dejes que sus palabras te afecten. Todos aquí sabemos quién eres realmente. Pero Miguel no respondió. Simplemente se dio vuelta y caminó de regreso al interior del taller, donde había estado trabajando en el Volkswagen Sedan antes de la interrupción del Bugatti. Sus movimientos eran mecánicos, automáticos, como si estuviera operando en piloto automático, mientras su mente procesaba la humillación que acababa de sufrir delante de su comunidad, sus empleados y los vecinos que lo conocían y respetaban. Lo que Ricardo Domínguez no sabía, lo que su arrogancia y sus prejuicios le habían impedido ver o siquiera considerar, era que Miguel Ángel Reyes tenía una historia que contradecía completamente cada suposición cruel que había hecho. Mientras Ricardo se alejaba en su Bugatti reparado, sintiéndose victorioso y superior, no tenía idea de que acababa de humillar a alguien cuya vida, educación y posesiones habrían dejado a cualquier persona razonable completamente asombrada. Y muy pronto esa ignorancia iba a costarle mucho más que los 3,000 pesos que había rehusado pagar. Esa noche, Ricardo Domínguez llegó a la exhibición de autos de colección en Las Lomas con más de 2 horas de retraso, pero su Bugatti Chiron, funcionando perfectamente, se robó el show de todas formas. Los otros coleccionistas rodearon el hipercarro azul, admirando cada detalle, haciendo preguntas técnicas que Ricardo respondía con vaguedades porque, en verdad, sabía muy poco sobre el funcionamiento real de sus propios autos. Para él, eran símbolos de estatus, no pasiones mecánicas. Cuando alguien preguntó qué había causado el problema que lo retrasó, Ricardo inventó una historia sobre un fallo eléctrico complejo que requirió a múltiples expertos para resolver, omitiendo convenientemente la parte donde un mecánico de barrio lo había solucionado en minutos. Mientras Ricardo disfrutaba de champaña de $1,000 la botella y recibía elogios envidiosos por su colección automotriz, Miguel Reyes estaba en su pequeña casa de 2 plantas en la misma colonia Doctores, cenando con su madre, doña Carmela, una mujer de 56 años que había criado a Miguel sola después de que su esposo muriera en un accidente de construcción cuando Miguel tenía apenas 8 años. La casa era modesta pero impecablemente mantenida, con paredes pintadas de un amarillo cálido y decoradas con fotografías familiares que contaban la historia de una vida de trabajo duro y amor inquebrantable. Doña Carmela notó inmediatamente que algo estaba mal con su hijo. Conocía cada expresión de su rostro, cada cambio sutil en su lenguaje corporal. Durante la cena de pollo en mole que ella había preparado con tanto cariño, Miguel estuvo inusualmente callado, moviendo la comida en su plato más que comiéndola. Finalmente, ella presionó suavemente, y Miguel le contó sobre el incidente con Ricardo, aunque minimizó los detalles más hirientes para no preocupar a su madre. Lo que Miguel no mencionó, porque nunca había sido de presumir o quejarse, era cuán profundamente las palabras de Ricardo lo habían afectado, no porque dudara de su propio valor o capacidad, sino porque le recordaban todos los años de lucha, todos los sacrificios que él y su madre habían hecho, todos los momentos en que personas como Ricardo lo habían tratado como inferior simplemente por su origen humilde. Doña Carmela tomó las manos de su hijo sobre la mesa y le dijo con la sabiduría que solo una madre puede tener: «Mijo, las personas que necesitan menospreciar a otros para sentirse importantes son las más pobres de todas, no importa cuánto dinero tengan en el banco». Lo que Ricardo tampoco sabía esa noche, mientras celebraba con otros millonarios en Las Lomas, era que el taller de barrio de Miguel Reyes era solo una parte de una historia mucho más compleja. El taller mecánico Reyes había sido fundado por el padre de Miguel, y después de su muerte, doña Carmela había trabajado día y noche como empleada doméstica para mantener el negocio funcionando y pagar la educación de su hijo. Ella había tenido un sueño inquebrantable: que Miguel recibiera la educación universitaria que ni ella ni su esposo habían podido tener. Miguel había sido un estudiante excepcional
profesional desde la primaria, con una mente naturalmente inclinada hacia las matemáticas y la física. Pasaba las tardes después de la escuela en el taller, aprendiendo mecánica de su padre, y las noches estudiando bajo una lámpara en la pequeña mesa de la cocina. Cuando su padre murió, Miguel, con solo 8 años, prometió en el funeral que haría orgullosos a ambos padres, que no desperdiciaría los sacrificios que estaban haciendo por él. Durante la secundaria y la preparatoria, Miguel trabajaba en el taller desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, ayudando con reparaciones básicas y aprendiendo cada vez más sobre motores de todo tipo. Luego, estudiaba hasta la medianoche, durmiendo apenas 5 o 6 horas antes de comenzar el ciclo nuevamente. Sus calificaciones eran tan sobresalientes que ganó una beca completa para estudiar ingeniería mecánica en el Instituto Politécnico Nacional, una de las universidades de ingeniería más prestigiosas de México. En el IPN, Miguel no solo se destacó académicamente, graduándose con honores y un promedio de 9.8, sino que también ganó reconocimiento nacional cuando, como parte de su proyecto de tesis, diseñó un sistema de optimización de combustible para motores de alto rendimiento que fue tan innovador que atrajo la atención de varias empresas automotrices. Durante su último año de universidad, Miguel recibió ofertas de trabajo de BMW, Audi y Mercedes-Benz, todas con salarios iniciales que habrían cambiado completamente la situación financiera de su familia. Pero Miguel rechazó todas esas ofertas, no por falta de ambición o por miedo al éxito, sino porque tenía un compromiso más profundo con su comunidad y con la memoria de su padre. El taller mecánico Reyes era el legado de su padre, el lugar donde Miguel había aprendido no solo sobre mecánica, sino también sobre honestidad, trabajo duro y servir a su comunidad. Mientras las empresas alemanas le ofrecían oficinas con aire acondicionado y salarios de 6 cifras, Miguel veía algo más valioso, la oportunidad de usar su educación excepcional para servir a las personas que habían crecido junto a él, que necesitaban reparaciones de calidad a precios justos. Así que Miguel regresó al taller de su padre, pero lo hizo con un conocimiento y habilidades que pocos mecánicos en México y tal vez en toda Latinoamérica poseían. Podía diagnosticar problemas en segundos que tomarían horas a otros. Comprendía sistemas automotrices desde el nivel molecular de la ingeniería hasta la aplicación práctica de la reparación. Y lo más importante, combinaba ese conocimiento técnico extraordinario con la ética de trabajo y la humildad que su padre le había enseñado. Lo que hizo la historia de Miguel aún más extraordinaria y lo que Ricardo jamás podría haber imaginado mientras lo despreciaba, era lo que había sucedido hace 3 años. Uno de los clientes regulares del taller era un hombre mayor llamado Don Sebastián Cortázar, un empresario retirado que había hecho su fortuna en bienes raíces, pero que mantenía un perfil muy bajo, viviendo modestamente y conduciendo un Mercedes-Benz clase E que tenía ya 15 años, pero que mantenía en condiciones perfectas gracias al trabajo meticuloso de Miguel. Don Sebastián había quedado tan impresionado con la competencia, honestidad y carácter de Miguel que durante esos 3 años de interacción regular había llegado a considerarlo como el nieto que nunca tuvo. Miguel no solo reparaba su auto, sino que lo visitaba en su casa cuando don Sebastián estaba enfermo, lo llevaba a citas médicas, simplemente pasaba tiempo con él cuando el anciano se sentía solo. Para Miguel, esto no era estrategia ni cálculo, simplemente era la forma correcta de tratar a las personas, especialmente a los mayores que merecían respeto y compañía. Cuando don Sebastián murió hace 6 meses, su testamento reveló algo que dejó a Miguel completamente sorprendido y abrumado. El anciano había dejado a Miguel 2 cosas, una suma considerable de dinero, 3 millones de pesos, que representaban una fracción pequeña de su fortuna total, y algo mucho más significativo, su amado Ferrari F40, uno de los autos más icónicos y valiosos jamás producidos, valuado en más de 35 millones de pesos en el mercado actual de colección. La carta que acompañaba el testamento explicaba el razonamiento de don Sebastián. Miguel, en ti veo todo lo que está bien en el mundo, talento sin arrogancia, éxito sin olvido de tus raíces y riqueza de carácter que vale más que todo
el dinero que acumulé en mi vida. Este Ferrari es para ti, no porque necesites un auto caro, sino porque eres la única persona que conozco que lo apreciará por lo que realmente es, una obra maestra de ingeniería, no solo un símbolo de estatus. Úsalo, disfrútalo y recuerda que el verdadero valor de un hombre nunca se mide por lo que posee, sino por cómo trata a los demás. Miguel había guardado el Ferrari F40 en una bodega segura que rentaba específicamente para ese propósito, visitándolo ocasionalmente para mantenerlo en condiciones óptimas, pero casi nunca conduciéndolo. No porque no apreciara el auto, lo adoraba, cada línea, cada sonido, cada aspecto de su ingeniería brillante, sino porque se sentía incómodo con la ostentación. Prefería su camioneta Nissan de trabajo, práctica y humilde, que reflejaba quién era realmente. Pero esa noche, después de la cena con su madre, mientras procesaba la humillación que había sufrido a manos de Ricardo, Miguel tomó una decisión. Al día siguiente era sábado, el día en que el taller cerraba temprano y él normalmente dedicaba la tarde a proyectos personales o a dar mantenimiento a algunos de los autos clásicos que coleccionistas locales le traían. Pero este sábado iba a ser diferente. Miguel decidió que iba a sacar el Ferrari F40 de su bodega y llevarlo al taller para hacerle un servicio completo que había estado posponiendo. No lo hizo por venganza o por un deseo de probar algo a Ricardo, quien probablemente nunca se enteraría. Lo hizo porque necesitaba recordarse a sí mismo que el valor de una persona no se definía por las opiniones de otros, sino por la verdad de quién realmente era. Y la verdad era que Miguel Ángel Reyes era un ingeniero mecánico brillante, un hijo devoto, un empresario exitoso aunque modesto, un miembro respetado de su comunidad y ahora el propietario de uno de los Ferraris más exclusivos del mundo, no por presumir o acumular símbolos de estatus, sino porque alguien había visto en él algo que Ricardo Domínguez jamás podría reconocer: auténtica excelencia, de carácter combinada con talento extraordinario. El sábado amaneció nublado en la Ciudad de México, con esas nubes grises típicas que prometían lluvia, pero aún no la entregaban. Miguel se levantó temprano, como siempre, compartió el desayuno con su madre, chilaquiles verdes que ella preparaba mejor que nadie, y le mencionó casualmente que iba a traer un auto especial al taller para darle mantenimiento. Doña Carmela sonrió con complicidad. Ella era una de las pocas personas que sabía sobre el Ferrari, aunque nunca lo había visto porque Miguel lo mantenía guardado en una bodega al otro lado de la ciudad. Miguel llegó al taller alrededor de las 8 de la mañana y junto con Julio, su ayudante más confiable, pasó la mañana trabajando en los autos que ya tenían en servicio. El Volkswagen Sedán que estaba siendo restaurado para un cliente nostálgico, una camioneta Ford que necesitaba reparación de transmisión y un Jetta con problemas eléctricos. El trabajo era constante pero satisfactorio, el tipo de labor honesta que le daba sentido a sus días. Alrededor del mediodía, Miguel le dijo a Julio que iba a salir por un par de horas para recoger un auto y traerlo al taller. Tomó un Uber hasta la bodega en la colonia industrial Vallejo, un área con instalaciones de almacenamiento seguras donde empresas y coleccionistas guardaban mercancía valiosa. La bodega de Miguel era modesta en tamaño, pero equipada con sistemas de seguridad adecuados y, más importante, con deshumidificadores y control de temperatura para mantener el Ferrari en condiciones óptimas. Cuando Miguel abrió la puerta de la bodega y encendió las luces, el Ferrari F40 lo saludó con su presencia imponente. El color rojo característico de Ferrari, Rosso Corsa, brillaba incluso bajo las luces fluorescentes de la bodega. Las líneas agresivas del F40, diseñadas en la era cuando la aerodinámica y la función dominaban sobre la comodidad, le daban al auto una presencia depredadora que pocos automóviles modernos podían igualar. Este no era un supercar refinado y computarizado como el Bugatti de Ricardo, este era un Ferrari de la vieja escuela, crudo, analógico, honesto en su brutalidad mecánica. Miguel caminó alrededor del auto lentamente, como hacía cada vez que lo visitaba, admirando el trabajo de ingenieros y diseñadores que habían creado esta máquina hace más de 3 décadas. El F40 había sido el último Ferrari aprobado personalmente por Enzo Ferrari antes de su muerte, creado para celebrar el 40 aniversario de la compañía y representaba la filosofía pura de rendimiento sobre lujo. Solo se produjeron 1.315
15 unidades en todo el mundo, haciendo a cada uno extraordinariamente valioso y codiciado por coleccionistas. Miguel se deslizó en el asiento del conductor. El interior era espartano comparado con autos modernos, sin sistemas de entretenimiento elaborados, sin pantallas digitales, solo los instrumentos esenciales: velocímetro, tacómetro, medidores de presión y temperatura. El volante era pequeño y cubierto en cuero, las palancas de cambio expuestas, todo diseñado para conectar al conductor directamente con la máquina. Cuando giró la llave y el motor V8 biturbo de 2.9 litros cobró vida, el sonido era completamente diferente al del Bugatti de Ricardo. No era un rugido refinado y controlado, sino un aullido salvaje y sin filtros que hablaba de poder puro y sin disculpas. Miguel condujo cuidadosamente por las calles de la Ciudad de México de regreso hacia la colonia Doctores. El F40 atraía miradas donde quiera que pasaba. Las personas sacaban sus teléfonos para tomar fotos. Algunos entusiastas de autos reconocían el modelo y gritaban su apreciación desde las aceras. Miguel mantenía una velocidad moderada y respetaba todas las señales de tránsito. No porque el auto no pudiera ir mucho más rápido, el F40 podía alcanzar casi 325 kilómetros por hora, sino porque conducir responsablemente era parte de su naturaleza, sin importar qué auto estuviera manejando. Cuando el Ferrari F40 rojo giró en la calle donde estaba ubicado el taller mecánico Reyes, la reacción fue instantánea. Los vecinos que estaban en sus negocios o casas salieron a ver. Algunos no podían creer lo que sus ojos les mostraban. Don José, el dueño de la taquería de al lado, dejó caer la cuchara que estaba usando para servir carnitas. Doña Lupita, que vendía flores en la esquina, se quedó con la boca abierta. Los niños que jugaban fútbol en la calle dejaron su juego y corrieron hacia el auto con exclamaciones de asombro. Julio y los otros ayudantes del taller salieron inmediatamente cuando escucharon el sonido distintivo del motor del F40. Ellos sabían que Miguel tenía ese auto. Había mencionado la herencia de don Sebastián meses atrás, pero nunca lo habían visto en persona. La presencia del Ferrari en su humilde taller era surrealista, como si dos mundos completamente diferentes hubieran colisionado en un momento de magia inesperada. Miguel estacionó el F40 cuidadosamente dentro del taller, en el mismo espacio donde había estado el Bugatti de Ricardo el día anterior. El contraste no podía ser más marcado. Ayer, un hombre rico había traído su auto caro y había menospreciado el lugar y su dueño. Hoy, el dueño humilde del taller revelaba que poseía una máquina que hacía que el Bugatti pareciera nuevo y sin historia en comparación. Los vecinos comenzaron a reunirse alrededor del taller, algunos preguntando si Miguel estaba reparando el auto para algún cliente rico, otros más perceptivos comenzando a sospechar la verdad. Fue Julio quien, con una sonrisa orgullosa y sin poder contenerse, proclamó a la audiencia creciente: «Este Ferrari es de Miguel. Se lo heredó don Sebastián, que en paz descanse, hace 6 meses. Vale más que todas las casas de esta cuadra juntas». La revelación causó una mezcla de reacciones: asombro, orgullo comunitario, algunas risas de satisfacción al recordar cómo el hombre del Bugatti había tratado a Miguel el día anterior. Don José gritó desde su taquería: «Ese señor presumido de ayer debería ver esto. Apuesto a que su auto caro no es tan especial como pensaba». Otros se unieron con comentarios similares. Había un sentimiento de justicia poética en el aire, como si el universo hubiera decidido demostrar que las apariencias realmente engañan. Miguel, sintiéndose un poco incómodo con toda la atención, pero también secretamente complacido de poder compartir este momento con su comunidad, comenzó a explicar la historia del F40 a los curiosos que se arremolinaban alrededor. Habló sobre don Sebastián, sobre su amistad improbable, sobre el legado que el anciano le había dejado. Explicó las especificaciones técnicas del auto con el entusiasmo genuino de un verdadero amante de la ingeniería automotriz, no como alguien que valoraba el auto solo por su precio. Lo que nadie en ese momento podía predecir era que Ricardo Domínguez estaba a punto de presenciar esta escena. El destino, o tal vez simplemente la mala suerte de Ricardo, había conspirado para crear un momento de revelación que cambiaría completamente su comprensión de lo que había sucedido el día anterior. Ricardo había salido esa tarde a recoger su Lamborghini
aventador de un detallado profesional en la colonia Roma, no muy lejos de la Doctores. Decidió tomar una ruta diferente de regreso a Polanco, una que lo llevó casualmente por la misma calle donde estaba ubicado el taller mecánico Reyes. En circunstancias normales, Ricardo jamás habría notado el taller. Era exactamente el tipo de establecimiento que su mente registraba y descartaba automáticamente como irrelevante para su mundo. Pero mientras conducía por la calle, algo llamó su atención de una manera que hizo que su pie se moviera instintivamente del acelerador al freno. Allí, claramente visible a través de la puerta abierta del taller que él había despreciado apenas un día antes, había un Ferrari F40 rojo brillante. El mismo taller con paredes descoloridas, piso manchado de aceite y herramientas antiguas colgando de ganchos, ahora albergaba uno de los Ferraris más legendarios y valiosos jamás construidos. Ricardo detuvo completamente su Lamborghini en medio de la calle, ignorando las bocinas de otros conductores que tenían que desviarse alrededor de él. Su mente estaba tratando de procesar lo que sus ojos le mostraban. ¿Qué estaba haciendo un Ferrari F40 que sabía valía fácilmente más de 35 millones de pesos en ese taller de barrio? Tenía que ser un cliente rico que había traído el auto para reparación, pensó. No había otra explicación posible que su mente pudiera aceptar en ese momento. Estacionó el Lamborghini de forma descuidada cerca de la esquina y caminó hacia el taller, movido por una curiosidad que no podía reprimir. Cuando se acercó lo suficiente para tener una vista clara del interior, vio a Miguel Reyes, el mismo mecánico que había humillado el día anterior con las manos en el volante del F40, explicando algo a un grupo de vecinos y ayudantes que rodeaban el auto con expresiones de admiración. Ricardo se abrió paso entre la multitud, su presencia causando inmediatamente un silencio incómodo. Los vecinos que lo habían visto el día anterior lo reconocieron y algunos murmuraron entre sí. Miguel levantó la vista y vio a Ricardo parado en la entrada del taller, su expresión una mezcla de confusión y algo que Miguel no pudo identificar completamente. ¿Qué es esto?, Ricardo preguntó, su voz extrañamente insegura. ¿De quién es este Ferrari? Julio, quien aún estaba molesto por cómo Ricardo había tratado a su jefe el día anterior, respondió con un tono que no escondía cierta satisfacción. Es de Miguel. Se lo heredó un cliente hace 6 meses. Ricardo miró a Julio como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Eso es imposible. Este auto vale. Se detuvo, haciendo cálculos mentales rápidos. Vale más que mi Bugatti. No puedes esperar que crea que él, señaló a Miguel con incredulidad, es dueño de un Ferrari F40. Miguel, que había permanecido en silencio durante el intercambio, finalmente habló. Su voz era tranquila, sin rastros de triunfo o venganza, solo una honestidad directa que de alguna manera hacía que sus palabras fueran aún más impactantes. Es mío, señor Domínguez. Me lo dejó un amigo, un hombre llamado Sebastián Cortázar, quien fue cliente de este taller durante años. Cuando murió, decidió dejarme este auto porque, en sus palabras, yo era la única persona que conocía que lo apreciaría por las razones correctas. La revelación golpeó a Ricardo como un puñetazo físico. Su rostro palideció visiblemente mientras su cerebro trataba de recalibrar toda su comprensión de la situación. Sebastián Cortázar, ese nombre lo conocía. Era una leyenda en los círculos de bienes raíces de México, un hombre que había acumulado una fortuna enorme, pero que había vivido modestamente en sus últimos años. Ricardo había intentado varias veces hacer negocios con empresas de la familia Cortázar, siempre siendo rechazado porque, según le habían dicho, no era el tipo de socio que buscaban. ¿Sebastián Cortázar era tu cliente? Ricardo apenas podía formar las palabras. El Sebastián Cortázar, el magnate de bienes raíces, era más que un cliente. Miguel respondió, su voz cargándose de emoción al recordar a su amigo fallecido. Era un amigo. Venía aquí cada mes para el servicio de su Mercedes y con el tiempo simplemente nos hicimos amigos. Yo lo visitaba, pasábamos tiempo juntos, hablábamos sobre autos, sobre la vida, sobre lo que realmente importa. Cuando murió, me dejó este Ferrari porque pensó que yo era alguien que lo apreciaría por su ingeniería y su historia, no solo como un símbolo de estatus. Las palabras de Miguel contenían una crítica implícita que no pasó desapercibida para Ricardo, quien comenzaba a sentir una incomodidad creciente que iba mucho más allá de la sorpresa. Continuó mirando el Ferrari, luego a Miguel, luego de vuelta al Ferrari, como si su cerebro
se estuviera sobrecalentando tratando de procesar esta información que contradecía completamente todas sus suposiciones. Pero tú trabajas aquí. Ricardo gesticuló vagamente hacia el taller, su voz subiendo levemente mientras trataba de aferrarse a su visión del mundo que se estaba desmoronando. Este lugar es... Quiero decir, ¿por qué trabajarías en un lugar como este si tienes un auto que vale más de 30 millones de pesos? Fue entonces cuando Julio, incapaz de contenerse más, decidió compartir el resto de la historia que Ricardo necesitaba escuchar. Miguel tiene un título en Ingeniería Mecánica del Politécnico. Se graduó con honores. Tuvo ofertas de trabajo de BMW, Mercedes y Audi, todas con salarios enormes. Rechazó todas esas ofertas para quedarse aquí, en el taller que su padre fundó para servir a su comunidad. La información seguía llegando como golpes sucesivos. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cada palabra revelaba otra capa de ignorancia en los juicios que había hecho el día anterior. El mecánico sin educación era un ingeniero con honores. El obrero sin ambición había rechazado oportunidades corporativas prestigiosas. El nadie que ensuciaba sus manos era el dueño de uno de los Ferraris más valiosos del mundo, no por presumir, sino porque alguien de verdadera importancia había visto en él un valor de carácter que Ricardo no poseía. Don José, el taquero, quien había estado escuchando desde su puesto, gritó con una mezcla de orgullo y desafío: «Miguel es el orgullo de este barrio. Usa su educación para ayudar a gente común, cobra precios justos, emplea a jóvenes del vecindario y les enseña. ¿Qué has hecho tú con tu dinero además de comprarte juguetes caros y tratar mal a la gente?» La pregunta resonó en el silencio que siguió, y Ricardo no tenía respuesta. Por primera vez en su vida adulta, se encontró completamente sin palabras, sin defensas, sin la armadura de superioridad que normalmente usaba para proteger su ego frágil. La vergüenza comenzó a apoderarse de él, una vergüenza más profunda y más dolorosa que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Miguel observó a Ricardo con una expresión difícil de descifrar. No había triunfo en sus ojos, ni deseo de venganza o humillación. Solo había una especie de tristeza tranquila, como si estuviera viendo a alguien que finalmente se daba cuenta de cuán equivocado había estado, pero que todavía no sabía cómo procesar esa revelación. Después de un largo momento de silencio tenso, Miguel habló de nuevo, su voz suave pero clara. «Señor Domínguez, ayer usted dijo muchas cosas sobre mí, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mi vida. Dijo que yo era una vergüenza para mi familia. Me gustaría que conociera algunos hechos antes de irse». Miguel hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. «Mi madre trabajó como empleada doméstica durante 20 años para pagar mi educación después de que mi padre murió. Ella limpió casas de personas probablemente muy parecidas a usted, personas que tal vez la trataron de la misma forma que usted me trató ayer. Pero nunca se quejó, nunca perdió su dignidad, nunca dejó de creer en mí». Las palabras golpearon a Ricardo como piedras. Continuó: «Estudié ingeniería mientras trabajaba aquí en el taller cada tarde y noche. Dormía 4 o 5 horas, estudiaba hasta que mis ojos no podían mantenerse abiertos. Me gradué con honores porque quería honrar los sacrificios de mi madre. Y cuando me ofrecieron trabajos con salarios grandes, rechacé esos trabajos porque entendí algo que tal vez usted nunca ha entendido. El éxito real no se mide por cuánto dinero ganas o qué autos conduces. Se mide por el impacto positivo que tienes en las vidas de otros». Miguel hizo un gesto hacia el taller y los vecinos reunidos. «Este taller, que usted llamó un agujero ayer, es el legado de mi padre. Aquí servimos a nuestra comunidad, cobramos precios justos, empleamos a jóvenes locales y les enseñamos un oficio honesto. Podría estar en una oficina con aire acondicionado, ganando mucho más dinero, pero elegiría este lugar 1000 veces, porque aquí estoy haciendo una diferencia real en vidas reales». La multitud de vecinos escuchaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, al escuchar a Miguel articular algo que todos ellos sabían, pero que rara vez se expresaba tan claramente. Ricardo, por su parte, sentía como si cada palabra fuera un espejo que reflejaba no la imagen que tenía de sí mismo como exitoso y superior, sino la realidad de un hombre vacío que había confundido riqueza con valor. En cuanto a este Ferrari, Miguel colocó una mano suavemente
sobre el capó del F-40. Don Sebastián me lo dejó, porque pasé tiempo con él cuando estaba solo, porque lo escuché cuando necesitaba hablar, porque lo traté con respeto y cariño, sin saber que era rico. Para mí era simplemente un anciano gentil que amaba su Mercedes. Cuando descubrí quién era realmente después de su muerte, ya éramos amigos, y el dinero nunca había sido parte de nuestra relación. Miguel miró directamente a Ricardo, sus ojos mostrando una madurez y profundidad que contrastaban dramáticamente con la superficialidad evidente de Ricardo. Señor Domínguez, ayer usted juzgó mi valor basándose en mi apariencia, mi ropa de trabajo, mi taller. Usted asumió que porque mis manos están sucias de grasa, mi mente debe ser inferior. Usted decidió que porque trabajo en este barrio, debo ser fracasado. Usted me humilló delante de mi comunidad y mis empleados, atacando mi dignidad y la de mi familia. El silencio era absoluto. Hasta los niños que habían estado jugando se habían detenido para escuchar. Lo que usted no entendió, y lo que personas como usted frecuentemente no entienden, es que la dignidad no viene de cuánto dinero tienes o dónde trabajas. Viene de cómo tratas a los demás, de los valores que vives, del legado que construyes. Mi padre, que trabajaba con sus manos en este mismo taller, tenía más dignidad en su meñique que muchos millonarios en todo su cuerpo. Ricardo sintió que sus rodillas se debilitaban. Quería defenderse, quería explicar, quería de alguna manera deshacer el daño que había causado, pero no sabía cómo. Las palabras que había usado tan libremente el día anterior, palabras diseñadas para herir y menospreciar, ahora se sentían como cuchillos que se volvían contra él. No le digo esto para avergonzarlo. Miguel continuó, su voz sorprendentemente gentil, considerando las circunstancias. Aunque sospecho que ya se siente avergonzado, se lo digo porque creo que necesita escucharlo. Usted vive en un mundo de privilegio donde probablemente nunca ha tenido que cuestionar su valor o enfrentar verdaderas dificultades. Eso no es su culpa, es simplemente su realidad. Pero lo que sí es su responsabilidad es cómo trata a las personas que no comparten ese privilegio. Miguel hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Ayer 30 expertos certificados no pudieron reparar su Bugatti. Yo lo hice en minutos porque, a diferencia de ellos, no solo tengo certificaciones y títulos, también tengo años de experiencia práctica y una comprensión profunda de cómo funcionan los motores. Mi educación formal me dio el conocimiento teórico, pero este taller, este agujero, como usted lo llamó, me dio la sabiduría práctica. Los dos juntos me hacen bueno en lo que hago. La lección implícita era clara. El valor real viene de la combinación de conocimiento y experiencia, de teoría y práctica, de educación y humildad. Ricardo, quien había dependido toda su vida de títulos heredados y dinero familiar sin nunca realmente construir algo por sí mismo, estaba comenzando a entender cuán vacía había sido su existencia. Le voy a pedir algo, señor Domínguez, Miguel dijo finalmente. La próxima vez que vea a alguien trabajando con sus manos, a un mecánico, a un plomero, a una empleada doméstica, a cualquier persona en un oficio que usted considere inferior, quiero que recuerde este momento. Quiero que recuerde que no sabe nada sobre esa persona, sobre su educación, sus sueños, sus sacrificios o su valor real. Y quiero que considere tratarlos con el respeto básico que todo ser humano merece, independientemente de su trabajo o apariencia. Ricardo sintió lágrimas formándose en sus ojos, algo que no le había sucedido desde que era niño. La vergüenza, la culpa y el peso abrumador de entender cuán cruel había sido, todo convergía en ese momento. Trató de hablar, pero su voz salió quebrada. Yo no sabía... Lo siento mucho. Miguel asintió, aceptando las disculpas, pero sin minimizar el daño que las palabras de Ricardo habían causado. Aprecio sus disculpas, señor, pero más que disculpas, espero que esto cambie cómo ve y trata a las personas en el futuro. Ese sería el verdadero valor de lo que pasó estos 2 días. En ese momento, algo fundamental cambió en Ricardo Domínguez. No fue una transformación instantánea o mágica, esas no existen en la vida real, pero fue el comienzo de un despertar. Por primera vez en sus 38 años, se vio a sí mismo con claridad brutal. Un hombre que había tenido todos los privilegios del mundo, pero que no había construido nada real, que había usado su riqueza como arma para sentirse superior, que había confundido posesiones materiales con valor humano. Los vecinos comenzaron a dispersarse gradualmente, algunos dando palmadas en el hombro
a Miguel en apoyo silencioso, otros lanzando miradas de desaprobación a Ricardo. Don José gritó una última cosa antes de volver a su taquería. Miguel, eres un ejemplo para todos nosotros. No dejes que nadie te haga sentir menos que el hombre extraordinario que eres. Ricardo se quedó parado en el taller por varios minutos más después de que la multitud se dispersara, mirando alternativamente a Miguel y al Ferrari F40. Finalmente, con una voz pequeña y muy diferente a la arrogancia del día anterior, preguntó: ¿Hay algo que pueda hacer para compensar cómo lo traté? Miguel consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Manténgase fiel a lo que dijo sobre cambiar cómo trata a las personas. Esa sería la mejor compensación. Y añadió con un toque de humor gentil: la próxima vez que venga por reparaciones, pague los 3,000 pesos que le cobré, no porque necesite el dinero, sino porque el trabajo profesional merece compensación apropiada, sin importar dónde se realice. Ricardo asintió fervientemente, prometiendo que lo haría. Cuando finalmente se fue, caminando de regreso a su Lamborghini con los hombros caídos y la cabeza baja, parecía un hombre completamente diferente del que había llegado con tanta arrogancia el día anterior. Los vecinos que lo vieron irse comentaban entre sí que se veía desinfaldo, como un globo que había perdido todo su aire. Durante las semanas que siguieron, Ricardo Domínguez comenzó un proceso de cambio que sorprendió a todos los que lo conocían. Canceló su membresía en varios clubes exclusivos donde había disfrutado menospreciando a personal de servicio. Comenzó a tratar a sus propios empleados con respeto genuino, aprendiendo sus nombres, preguntando sobre sus familias. Vendió varios de sus autos de lujo, incluido el Bugatti que había causado todo este incidente, y donó el dinero a organizaciones que apoyaban educación técnica para jóvenes de bajos recursos. Pero lo más significativo fue lo que hizo un mes después del incidente. Ricardo apareció en el taller mecánico Reyes un sábado por la mañana, no en un auto de lujo, sino en un taxi, llevando cajas de herramientas nuevas, equipo de diagnóstico profesional y un cheque sustancial. Le dijo a Miguel que quería patrocinar un programa de becas para jóvenes del barrio que quisieran estudiar ingeniería mecánica en honor a la memoria del padre de Miguel y como una forma de compensar realmente por su comportamiento pasado. Miguel aceptó la contribución, no para sí mismo, sino para establecer la Fundación Ingeniero Reyes, nombrada en honor a su padre, que ofrecería becas completas, incluyendo materiales y transporte, para estudiantes de bajos recursos que quisieran seguir carreras en ingeniería. Ricardo no solo financió la fundación, sino que también se involucró personalmente, usando sus conexiones para conseguir oportunidades de pasantías para los estudiantes becados. Con el tiempo, Ricardo y Miguel desarrollaron una amistad improbable, basada no en sus posesiones materiales, sino en un respeto mutuo que Ricardo había tenido que aprender de la manera más difícil. Ricardo nunca olvidó la lección que había aprendido ese día en la colonia Doctores, que el verdadero valor de una persona se encuentra en su carácter, sus acciones y el impacto positivo que tienen en el mundo, no en la marca del auto que conducen o el tamaño de su cuenta bancaria. Miguel continuó trabajando en su taller, usando su educación excepcional y sus habilidades extraordinarias para servir a su comunidad con humildad y excelencia. El Ferrari F40 permanecía guardado la mayor parte del tiempo, sacado solo ocasionalmente para recordarle que el verdadero legado que don Sebastián le había dejado no era el auto en sí, sino la lección sobre valores auténticos que el anciano había intentado enseñarle. La historia de lo que sucedió ese fin de semana en el taller mecánico Reyes se convirtió en una leyenda en la colonia Doctores y más allá. La gente la contaba en taquerías, en reuniones familiares, en talleres de todo México, siempre con la misma moraleja: nunca juzgues a las personas por su apariencia, su trabajo o dónde viven. El verdadero valor humano se encuentra en lugares que el dinero no puede comprar y que la arrogancia no puede ver. Y cada vez que Ricardo Domínguez veía sus manos limpias y perfectamente cuidadas, recordaba las manos callosas y manchadas de grasa de Miguel Reyes y entendía con humildad que aquellas manos que había despreciado como símbolo de inferioridad eran en realidad las manos de un hombre infinitamente más rico en las cosas que realmente importan: talento ganado,
ganado con esfuerzo, dignidad mantenida ante la adversidad y la capacidad de hacer una diferencia real en el mundo.